Bueno, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre el dolor. Quería hablar contigo porque yo soy una persona que se está introduciendo un poco en el tratamiento de pacientes con dolor crónico. Estoy empezando un poco ahora con el tema online y todo eso. Y a raíz de leer tu libro, que va a ser un poco como lo vamos a orientar hoy, pensé que podíamos hacer aquí una conversación acerca de algunos aspectos importantes que se tratan en el libro. Tratas muchas cosas en el libro, pero sí que me gustaría enfocarlo un poco a una parte que creo que es muy interesante, eh, y es cómo enlazas la parte de estoicismo con el dolor, ¿vale? Para que la gente que no sepa, el estoicismo es como una filosofía antigua que tiene su origen en los griegos, si no me equivoco. En los griegos, sí, ¿no? Aunque luego hay algunos romanos que también han estado Sí, metidos, como Marco Aurelio, que tiene varias citas están dentro del varios. libro suyas. Pero eso básicamente es una filosofía antigua de la cual la psicología cognitivo-conductual actualmente recoge muchas cosas, ¿no? Y también hace mucha referencia al libro, un libro muy potente, que es el libro de Marcos Vázquez, de Invicto, que básicamente él lo que dice en el libro es que aúna tanto la psicología cognitivo-conductual con el estoicismo, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito por qué decidiste enlazarlo de esa manera y cómo te ha ayudado a ti con los pacientes que tienes. Claro. Pues nada, muy sencillo y muy complejo a la vez. ¿Por qué? Porque al final el dolor crónico es una disciplina que está pensada para el tratamiento de la persona. Es decir, nosotros cuando tratamos el dolor crónico no tratamos una espalda con dolor, o no tratamos una rodilla con dolor, o no tratamos un cuerpo lleno de dolor, tratamos a una persona. Entonces, al final, esta filosofía es una filosofía que está basada también mucho en el conocimiento sobre la persona, sobre nuestro razonamiento, sobre la vida, ¿no? Y al final, ¿cuál es la relación entre una y otra? Que las personas con dolor crónico, cuando tenemos que tratarlas, al final lo que tenemos que tratar un poco es la forma en la que ven la vida, la forma en la que ven sus problemas, la forma en la que razonan o interpretan cuando algo les duele, ¿no? Entonces es un poco pues esa parte de razonamiento, de interpretación sobre la vida, sobre los problemas y bueno, pues me parece muy interesante aprender un poco a razonar tanto sobre lo bueno y sobre lo malo, porque eso nos va a ayudar también a que cuando en algún momento tengamos dolor o suframos, que es una cosa que forma parte de la vida, es inherente al ser humano, pues sepamos reaccionar de una forma que no nos perjudique en exceso, ¿no? Que no nos traumatice, que no nos incapacite o que no nos meta en un pozo sin fondo, que tengas recursos, tanto para razonar como para aplicar, que te ayuden a salir de ahí, ¿no? Entonces es una filosofía que, como tú has dicho además, con el paso de los años se ha ido convirtiendo en lo que hoy en día se conoce como psicología cognitivo-conductual, ¿no? Que es el pensamiento de la mente, las cogniciones, ¿no? De nuestras personas. Entonces va pues totalmente ligado, porque al final una parte del tratamiento de dolor crónico es tratar eso, es tratar esa parte cognitiva y conductual, cómo te enfrentas al dolor, cómo te comportas, qué conductas llevas asociadas y qué piensas o cómo interpretas tu situación. Y al final eso es lo que va a determinar es que te recuperes antes o más tarde o que tu dolor sea mayor o menor. Mm. Me parece interesante porque realmente, bueno, lo que he podido ver hasta ahora es que hay mucha gente, o incluso hay muchos profesionales, y soy el primero que cuando empezó con esto, lo que buscaba sobre todo era como querer eliminar el dolor, eliminar el dolor. Y realmente tampoco tienes que enfocarte tanto en eliminar el dolor, sino cómo tú gestionas ese dolor cuando está, ¿no? Porque hay veces que el dolor es inevitable. Hay veces que Claro, el dolor, por mucho que queramos eliminarlo o que no aparezca, al final el dolor va a estar ahí y si es un dolor crónico, un dolor persistente, es mucho más difícil que se vaya. Entonces es como un poco cómo tú afrontas esa situación, o cómo te enfrentas o qué herramientas psicológicas tienes, ¿no? Entonces por eso me pareció tan interesante esto del estoicismo. Y sobre todo también dar luz porque hay mucha gente que se piensa que cuando hay un dolor y acuden al fisio, la herramienta que le va a dar, o básicamente lo que va a hacer es tratarle manualmente, ¿no? Que va a hacer recibir una terapia pasiva y va a tener que ir de forma programada al fisioterapeuta para que reciba un masaje, le haga terapia manual o incluso le haga 3 4 ejercicios para que elimine el dolor. Y realmente en lo que
una herramienta muy interesante sería este estoicismo, justamente, ¿no? Esta parte psicológica que hace que tú afrontes una situación como es el dolor crónico en este caso de una forma mucho más positiva, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ser un poco más profundo en ese sentido. Y no es que la gente quiera deshacerse del dolor o no quiera tenerlo. Es que no es bueno pensar eso. ¿Por qué? Porque hay que entender y te tienen que enseñar que el dolor está ahí para algo, ¿vale? Y que el dolor es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cuerpo y que ha tenido siempre y que gracias a que nosotros podemos sentir dolor seguimos vivos como especie, ¿no? Entonces, si nosotros no sintiésemos dolor, pues lo mismo nos hubiera comido un león al ir a conseguir comida antiguamente, o nos hubiéramos quemado en el fuego, yo qué sé, un montón de situaciones que el dolor, ese mecanismo de protección nos ha salvado. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que tú entiendes que el dolor es un mecanismo de protección, lo que hay que hacer no es intentar deshacerse del dolor, es aprender qué es lo que te está intentando comunicar tu dolor. O sea, tu dolor es como un mensajero que te intenta avisar de algo. Y si tú lo único que buscas es deshacerte de esa sensación, porque todos sabemos que es desagradable, es muy frustrante, muy incapacitante el dolor, pero está ahí por algo. Entonces, no solo tenemos que buscar herramientas de gestión, al final vivimos en un país o en una sociedad en la que trata mucho y previene poco. Entonces, no podemos estar siempre buscando estrategias, técnicas, ya sean muy eficaces o no, porque al final eso es un parche. Eso al final el cuerpo acaba encontrando un mecanismo diferente para comunicarse contigo de una u otra forma. Que al final esto lo hace mediante síntomas o mediante enfermedades. Estas personas que tienen migrañas, hipertensión, problemas estomacales, al final eso es un reflejo de que tu cuerpo te está intentando pedir ayuda de algún lado, ¿no? O sea, las fibromialgias, dolores tensionales, muchísimos dolores de este tipo, al final es el cuerpo que te está intentando gritar para que le ayudes. Y si tú lo que haces es querer deshacerte de esa sensación, no vas a poder ayudar, ¿no? Es como si tienes, siempre pongo el mismo ejemplo, es como si tienes una china en el zapato y lo que quieres hacer es deshacerte de ese dolor de pie, ¿no? Joder, tendrás que pararte, reflexionar, pensar e interpretar esa situación mejor. Lo que hablamos al principio de la filosofía estoica, de que te ayuda a pensar, a interpretar mejor, a ver las cosas. Pues a lo mejor te puedes plantear, oye, ¿y si tengo algo en el pie que me está provocando este dolor? Y a lo mejor te coges y te pones a investigar y tienes una china. Y no solo que tengas una china, sino que tienes un roto en el zapato por el cual te entran chinas continuamente. Si te vas a la raíz del problema, si te vas al origen, al final lo que vas a hacer es no necesitar esas estrategias continuamente. Porque es cierto bueno, que a través de la filosofía estoica o a través de la psicología cognitiva o de la fisioterapia pura tenemos muchísimas herramientas, pero no podemos ser dependientes continuamente de estar haciendo meditación todos los días obligadamente o haciendo cualquier técnica obligadamente. Al final eso me viene muy bien para transitar ese dolor lo mejor posible mientras soluciono lo que lo está generando, mientras voy a la raíz del problema. Entonces, vale, tenemos un montón de estrategias para aplicar para que ese dolor disminuya, pero si tú no haces nada y no te ocupas ni te responsabilizas de la causa, de la raíz que te está llevando a esa situación, entonces no vas a arreglar el problema. Lo que vas a hacer es parchearlo y lo vas a tener controlado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el cuerpo tiene unos mecanismos muy inteligentes y si ve que no se puede comunicar contigo mediante esa forma, lo hará de otra. Y al final es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, creo que es importante intentar ir un poco más allá e intentar ir a la raíz, a la causa, porque vas al médico y me duele aquí, vale, tómate esto. Me pasa esto, vale, pues haz aquello. No se paran a pensar qué es lo que te ha llevado. Vale, tengo hipertensión. Sí, pero dime qué es lo que me genera hipertensión. Dime qué cosas día a día me pueden estar perjudicando para no volver a esta misma situación. Y a partir de ahí ya, pues me tomo la medicación que sea. Entonces, pues bueno, por lo que te decía, que vivimos en un país de mucho tratamiento y poca prevención. Y sí que es verdad que es muy cómodo ir a la camilla y que te den un masaje en las cervicales por ese dolor, pero si no atiendes esos factores que te están generando ese dolor cervical, vas a ser dependiente siempre de un tratamiento pasivo. Si no te responsabilizas tú, al final vas a enfermar y vas a seguir dependiente de fármacos y de muchas terapias pasivas que no te ayudan, solo te parchean.
Sí, y bueno, aquí, a modo resumen de lo que has dicho, yo creo que básicamente es primero entender qué es lo que pasa en tu organismo, qué es lo que está pasando, porque realmente el cuerpo es lo que tú dices, te está mandando señales, te está mandando síntomas en este caso, porque el cubo se está empezando a llenar, se está empezando a llenar, está empezando a salir agua de ese cubo, que creo que es un concepto que también recoges en el libro, y es, digamos que nuestro cuerpo es como un cubo de agua que tiene una tolerancia máxima. Cuando el cubo está lleno, ya sea por diferentes estresores que les vamos metiendo, el sedentarismo, el miedo, todas las falsas creencias que tenemos respecto al dolor, etcétera, todo ese cubo se va llenando, al final acaba rebosando, ¿no? Y cuando rebosa empieza a lanzarte síntomas. Hay gente que tiene dolor crónico, hay gente que tiene problemas estomacales, como tú dices, hay gente que tiene muchísima fatiga, etcétera, ¿no? Y bueno, yo también quería dar un poco mi versión porque yo tuve, bueno, yo hace como aproximadamente un par de años fui diagnosticado, primero autodiagnosticado y luego corroborado por un psicólogo por como trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo muchísimos pensamientos intrusivos, ya mucho más controlados. Entonces, cuando acudí al psicólogo y él corroboró que yo tenía eso, lo primero que hizo fue una primera parte de educación. Y cuando hizo esa primera parte de educación en la que me explicó qué es lo que pasaba en mi cabeza, porque todos esos mecanismos que estaban haciendo que esos pensamientos recurriesen continuamente a mí, una vez que yo entendí eso, el 50 o el 60% de la terapia estaba hecha. Porque yo ya entendí lo que pasaba en mi cuerpo. Me quité esa incertidumbre de la cabeza que incluso llegué a pensar que eso me pasaba solamente a mí. Era una cosa que tenía solamente yo. Entonces, claro, me daba vergüenza hablarlo con la gente, pensaba que no iba a ser entendido, etcétera, ¿no? Entonces, solamente ese proceso de entender qué es lo que estaba pasando en mi cabeza ya hizo que yo mejorase. Luego ya a partir de ahí me fue dando herramientas, pero solamente entenderlo, saber qué coño estaba pasando en mí, ya hizo que yo mejorase y que también estuviese más, estuviese más dispuesto a recibir esas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que como mensaje principal hay que educarse, hay que saber qué es lo que pasa en tu cabeza, en tu cuerpo, y que cuando un fisioterapeuta quiere explicarte algo, lo escuches y trates de entenderlo y luego también indagar tú un poquito por tu cuenta en casa a ver qué es lo que te ha contado y buscar más información al respecto, ¿no? Pero una vez que sabemos eso, ahora sí quiero intentar enlazarlo con esa parte del estoicismo de las herramientas, porque ya sabemos lo que pasa en nuestra cabeza, pero sí que es verdad que necesitamos herramientas puntualmente para cuando no sepamos o cuando nos venga el dolor, saber gestionarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto o Sí, suelto no, la primera no, frase. es así. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que un paciente, una persona que no tiene conocimientos sobre dolor, al final somos de ideas fijas muchas veces y acudimos a un profesional a que nos haga el tratamiento que nosotros vamos buscando. Y muchas veces te puedes encontrar, esto se llama serendipia, ¿no? Vas por un camino y al final Sí, vas buscando otras soluciones. Y muchas veces puedes darte cuenta que te pueden ofrecer algo mejor de lo que tú vas buscando. Y si el fisioterapeuta en este caso te está hablando sobre algo, es porque considera que es importante para ti, no porque le apetezca contarte esto y ya está. Entonces es lo que tú dices, oye, atiende a esto que estás diciendo porque muchas veces estás esperando ahí a que termine para que te dé ese tratamiento manual, ¿no? A que te haga la técnica. Pero sí, esa parte educacional es fundamental porque es lo que te ayuda a entender. Una persona que no entiende está desprotegida. Al final, en esta sociedad, yo creo que lo más importante es el conocimiento. El conocimiento es algo súper poderoso porque ayuda a que no te toreen, a que no te manipulen, te ayuda a comprender, te ayuda a no frustrarte, te ayuda a reducir esa incertidumbre que es tan importante en el manejo del dolor crónico. Entonces, cuanto más conozcas, ya no hablamos de que sea difícil o no, pero cuanto más conozcas, más puedes hacer por ti. Entonces, esa primera parte me parece, por lo que tú has dicho, que se puede ganar un 50 o 60%, incluso más, pero fundamental. totalmente, totalmente. Bueno, pues ahora que ya sí que tenemos la parte de saber lo importante que es el conocer lo que pasa en nuestro organismo, vamos a pasar un poquito con la parte de filosofía estoica, que es en lo que vamos a basar el, la charla, ¿no? Entonces, la primera, lo voy a leer porque no me la sé de memoria, ¿eh? La primera que me he encontrado es una frase de Séneca
una reflexión de Séneca que dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Claro. ¿Qué nos querías decir con esto o a dónde o por dónde querrías orientarlo para que la gente se quede un poco Pues mira, esto al con la final idea? se puede desglosar muchísimo, ¿no? Pero esto es lo típico de, no, es que yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? No, es que he tenido la herencia de mi madre, que ha tenido muchos dolores, y pues yo también, y ya está, ¿no? Y muchas veces como que delegamos que esto es así, que no se puede cambiar y no se puede hacer algo, o dices, no, es que esto, sí, 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 la teoría ya me lo sé, pero es muy difícil y te quedas así tan ancho y no haces nada al respecto, ¿no? Entonces, creo que esa frase se puede ligar en el sentido de, oye, sabemos que el dolor es muy difícil, pero es más difícil tener dolor y no hacer nada. Entonces, te, hay una persona que es un autor de un libro que se llama Mark Manson, que habla de que es así, la vida está llena de problemas, elige qué problemas quieres tener. Después de un problema viene otro y después de uno viene otro. Entonces, prefiero atender un problema en el que me responsabilizo de mejorar mis hábitos, de mejorar esos factores que me han llevado hasta tal punto y que eso sea mi problema, antes de que mi problema sea estoy con dolor, enfermo cada vez más, me meto en un pozo cada vez mayor y no hago nada al respecto y cada vez me cuesta más salir de ahí. Oye, ya sé que es difícil salir del pozo, pero si no haces nada al respecto, pues te vas a hundir cada vez más y más. Y al final eso es más jodido y sufres mucho, ¿no? Entonces, pienso que hay muchas cosas difíciles, pero es más difícil quedarte como estás cruzado de manos solo por el hecho de que te cuesta intentarlo. Sí, sí, totalmente. Además es que yo creo que nosotros mismos nos ponemos nuestros límites, ¿no? Muchas veces empezamos a hacer la película de que no podemos hacer algo, no podemos hacer algo, no podemos hacer algo, y cuando piensas mucho una cosa, al final acaba sucediendo, ¿no? En este caso es que te autoconvences tú mismo de que no puedes hacer algo, te Profecía autolimitas. autocumplida se llama eso. Profecía autocumplida, eso es. Claro. Eh, Al final esto también creo que es muy importante ver la autoexigencia que tenemos. ¿Vale? La autoexigencia que tenemos en el sentido de, claro, una persona que, por ejemplo, no vamos a hablar del peso, una persona que está gorda o que está gordo, coge y dice, vale, pues quiero adelgazar y el mes que viene quiero estar ya delgado, quiero estar perfecto. Pues no, no tienes que ponerte esa autoexigencia porque al final eso sí que va a ser difícil verlo de esa forma. Lo que hay que hacer es decir, vale, ¿en qué punto estoy? En el punto A. ¿Y a dónde quiero llegar a este punto? ¿Por dónde tengo que transitar y cómo tengo que hacerlo para acabar consiguiéndolo? Pues primero por empezar. Y luego segundo, por tener unas expectativas menores. Tú no, si no estás acostumbrado, por ejemplo, a hacer ejercicio, no puedes coger, que por poder puedes, ¿no? Pero si ves que es muy costoso para ti o que lo ves como muy imposible, tal vez en vez de coger y decir, me voy a apuntar al gimnasio y voy a ir todos los días, dices, venga, voy a intentar ir por lo menos 2 o 3 días a la semana. Voy a intentar por lo menos ir media horita. Y según vayas cogiendo confianza, según vayas cumpliendo tus objetivos, pues ya los vas aumentando y dices, venga, pues paso de dos y 3 a 3 y 4, en vez de 30 minutos a 40 minutos. Y poco a poco, según te vas retroalimentando y vas cogiendo confianza, vas haciendo cada vez más cosas. Pues esto en el dolor es igual. En el dolor te enseñan que primero tienes que aprender y que tienes que conocer. Pues podemos empezar diciendo, vale, voy a intentar leer todos los días un poquito sobre dolor. O te hablan también sobre qué factores te pueden estar condicionando, ¿no? Como por ejemplo el ejercicio, la alimentación o el descanso. Pues venga, voy a organizar un poco mi vida para que sea un poco mejor. Voy a intentar acostarme 15 minutos antes. O no todos los días, a lo mejor 2 o 3 veces a la semana. O voy a intentar, en vez de comer mejor, quitarme las bebidas azucaradas. Y poco a poco vas integrando cosas. Si lo vas haciendo de poco a poco, un 1% cada día, al final del mes has conseguido un 30 o un 31%. Y si lo ves de así de poquito a poco, consigues más cosas que si quieres pasar de 0 a 100. ¿Por qué? Porque cuanto más alto subes, más difícil es luego mantenerlo y ser constante. Es mejor que tengas tus subidas y tus bajadas, pero que sean sostenibles en el tiempo. el libro de hábitos atómicos, no sé si te lo has leído, desglosa muy bien este concepto. Yo es un libro que recomiendo muchísimo porque me lo habré leído como 2 o 3 veces. Una primera vez que me lo leí para ver qué tal y tal, y luego ya he hecho otras 2 lecturas, pero ya apuntando muchas cosas, muchos conceptos que son muy interesantes. Y este concepto del 1% lo desglosa muy bien. Y previamente a eso, hace
hace referencia a que antes de empezar un hábito o paralelamente a empezarlo, tienes que crear como una identidad, ¿no? O sea, tú tienes que crear una identidad. Imagínate que quieres empezar a hacer ejercicio, o más bien que empezar ejercicio, tienes un objetivo que de cara a verano quiero verme de tal forma, ¿no? Físicamente. Entonces, tienes que empezar por ese 1%, pero paralelamente tienes que ir creándote una identidad de persona, deportista o persona que hace ejercicio, ¿vale? Y esa identidad se crea, como lo explicaba este autor, era, vale, si quieres empezar a ir al gimnasio, los días que no te apetezca una mierda, ve. Aunque sea solo ve, entra al gimnasio y sal. Pero ya estás creando la identidad de ser una persona que acude diariamente al gimnasio, ¿no? No, Ya una vez que estás en el gimnasio, lo más seguro es que por lo menos te montes 5 minutos en la elíptica. Yo creo que claro. es lo más normal. Pero eso, empieza creando una identidad, ¿no? De persona que quieres llegar a ser. Si tú tienes un objetivo X, lo que sea, intenta empezar a crear esa identidad. Y esa identidad se crea a través de los hábitos, ¿no? A través de ese 1% que tú has marcado. Así que me Claro. parece súper interesante. Sí, y además es lo que hablábamos de tratar a la persona, ¿no? Cuando vamos a tratar un dolor crónico, lo que tenemos que hacer es tratar a la persona. ¿Y qué es lo que sabemos? Que al final tu día a día es el que te ha llevado a estar donde estás hoy y ahí están tus hábitos. Entonces, una persona con dolor crónico es una persona con hábitos de dolor crónico, con una mala alimentación o a lo mejor con un mal descanso o con un autodiálogo muy negativo o con unas autoexigencias siempre muy altas sobre la vida o sobre el dolor o una persona con poco conocimiento, ¿no? Pues al final son hábitos mantenidos en el tiempo, porque al final piensa que un dolor crónico siempre ha aparecido un dolor agudo al principio, que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Se ha cronificado. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que con estos hábitos, si los podemos mantener, contribuimos a que ese dolor agudo se quede en un dolor agudo y desaparezca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo dolor agudo, un dolor puntual que ha surgido en mi vida por la situación que sea, y mis hábitos o mi persona tiene, pues lo que decíamos, una identidad de dolor crónico, una identidad de una persona sedentaria, una persona obesa, al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esos hábitos le llevarán, quieras que no, a tener o a padecer dolor mucho más tiempo. Entonces, si Totalmente. identidad, de decir, vale, pues mira, soy una persona que pienso que soy así y que no voy a cambiar. Pues vamos a empezar a cambiar esa identidad de que eres así y que no puedes cambiar. Vamos a replantearnos esta situación, vamos a reinterpretarla de una forma diferente, vamos a pensar que sí se puede, pero todavía no sé cómo. Vamos a pensar que sí se puede, pero es difícil. Y ya, pues poco a poco voy haciendo mis cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ese cambio de identidad en el sentido de replantearte o aprender a interpretar un poco mejor tu situación, tu momento, te puede ayudar a que luego los cambios sean mejor. Y sobre todo también tener un porqué, el por qué lo haces, ¿no? Muchas personas, al final, hay una persona muy conocida que se llama Víctor Frank, que es el autor del Hombre en busca de sentido, es un psicólogo psiquiatra que estuvo en las cámaras de Auschwitz, ahí toda esta situación, y analizó a las personas y se dio cuenta de que cualquier persona podía soportar cualquier situación si tenía un porqué o si tenía un cómo, ¿no? Decía, personas que les están esperando afuera eran personas que podían sobrevivir ante situaciones muy adversas. Sin embargo, otras personas que no les esperaba nadie, ni tenían un porqué, ni nada, esas personas pues no tenían nada por lo que luchar y morían antes. Entonces, esa situación es muy importante. Decir, oye, ¿por qué quiero yo cambiar? ¿Por qué quiero yo mejorar mis hábitos? ¿Por qué quiero yo ser una persona diferente? Cuando tú te autoconvences o ese por qué cobra mucha fuerza, pues esos hábitos se cumplen con más facilidad. Sin embargo, si no estás convencido de lo que estás haciendo o lo haces simplemente porque crees que es lo que debes hacer, pues al final acabas abandonando antes de tiempo. Entonces creo que es muy importante saber el por qué hacer las cosas. Sí, ese libro es súper interesante. Yo también me lo leí en su día y además es que habla o sea, básicamente habla del concepto de esperanza, porque si es lo que tú decías, aquellos presos que tenían la esperanza, o sea, les estaban esperando fuera, pero aparte tenían la esperanza de que algún día iban a salir. Los que sabían que o intuían que podría llegar el momento en el que les sacasen de allí, esos luchaban y aguantaban viento y marea y no enfermaban tanto como los otros que sí que habían perdido la esperanza de que algún día les sacasen de allí. Entonces, ante el dolor,
nunca hay que perder la esperanza. O sea, si mantienes la esperanza, siempre vas a tener ese afán de luchar, ese afán de marcarte objetivos para conseguir lo que estás buscando, ¿no? Sí, Bueno, decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en nuestros propios pensamientos. Y esa frase, a ver, eso es un clásico. Yo me lo puedo aplicar a mí mismo porque yo soy la primera persona que ante una situación se monta muchísimos castillos en la cabeza, le doy vueltas a las cosas y antes de que ocurra algo o antes de exponerme a la situación, ya me he montado 10 películas diferentes. Ya me he hecho 10 situaciones diferentes, cada cual más negativa de la situación, y eso hace que irremediablemente sufra mucho más que luego lo que en realidad es, porque el 99,9% de las veces no es como yo lo pienso. El 99,9%, de verdad. sí. Esto, al final, lo que te dices, es un clásico y es una frase que para mí es oro puro. ¿Por qué? Hilando un poco con lo que decía antes, ¿no? Del tema de cómo interpretas tu situación, de los hábitos, ¿no? De que una persona con dolor crónico es una persona de hábitos, o sea, con hábitos de dolor crónico. Pues mira, yo soy una persona que también tuve dolor crónico durante muchos años y al final mis rasgos de personalidad me estaban influyendo, me estaban perjudicando. Los hábitos que yo tenía internos, los factores internos que yo tenía a nivel de pensamiento eran muy catastróficos. Yo he sido una persona que ante el dolor siempre tendía a catastrofizar pensando que no me iba a recuperar, que esto me iba a suponer un suplicio, que tendría que dejar de hacer todas las cosas que me gustaban, ¿no? Pero al final, este hábito mío de catastrofizar cuando tenía un dolor o algo que no me gustaba, me llevaba a prolongar el dolor mucho más en el tiempo. Y, a ver, aquí, Sí, ahora sí que se está... O a ver, espera sea, que... no se te pierde la imagen del todo, pero sí es verdad que cuando sale en negro se te ve un poquito más borroso, ¿no? O A sea, un ver, poquito peor. quizá. Ahí. Nada, te decía eso, que este hábito de catastrofismo a mí me perjudicó muchísimo y al final hay datos que nos demuestran que por lo menos el 80% de las cosas que pensamos no se cumplen. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que el dolor está influenciado por muchos factores, entre otros factores psicológicos, ¿vale? En esta parte de los factores psicológicos, que no quiere decir que nos lo estemos inventando, sino que la psicología de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro raciocinio, interfieren en el resultado, pues lo que nos dicen es que si yo me anticipo o catastrofizo pensando que todo va a ser peor o que todo va a ser malo, eso genera un estado de alerta o de alarma en mi cuerpo. Y mi organismo piensa que hay un peligro o piensa que hay algo de lo que me tiene que proteger y activa mecanismos de supervivencia, como por ejemplo el cortisol o la adrenalina. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo estoy sufriendo antes de tiempo porque estoy creyendo o imaginando cómo va a ser esa situación después, mi cuerpo eso lo está notando. Entonces se activan procesos que no me ayudan, que no son adaptativos, que no son buenos, que no me protegen de nada porque no hay nada que proteger. ¿Qué es lo que pasa? Que mi cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, cuando yo estoy imaginando una situación, puedo sentir cosquillitas en el estómago o puedo sentir como el pulso se me acelera. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi sistema nervioso está interpretando esas reacciones o esos pensamientos y los está convirtiendo a través de impulsos químicos en luego sensaciones corporales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sufrimos más en nuestra imaginación que luego en la realidad y es porque estamos acostumbrados a estar rodeados continuamente de cosas negativas, ponemos las noticias y todo es malo, parece que en este mundo no hay nada bueno. Entonces, solo nos bombardean por el morbo que produce, por ejemplo, a nivel televisivo, con las enfermedades, con los virus, con las muertes, con las catástrofes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo todo eso lo voy integrando. Y no solo lo integro un día o 2 días, sino toda la vida. ¿Y cuánto tiempo he acostumbrado a mi cuerpo a ver las cosas malas por encima de lo bueno? ¿Qué es lo que ocurre? Que ante luego una situación que se me presenta, mi cuerpo se plantea más la situación negativa que la buena, que me va a perjudicar antes de que puede salir bien. Entonces, esto es una frase que ayuda mucho a mis pacientes, el saber y conocer esto, que hay unos datos que dicen que el 80 o 90% sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y nos ayuda a que, por ejemplo, en mi caso, que yo era una persona catastrofista o muy catastrofista y ahora lo soy menos, mucho menos, porque conozco esto, cuando me ocurre una cosa y mi cabeza piensa en lo peor en ese momento, yo me acuerdo de ese dato y digo, a ver, vivimos más en nuestra mente que en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desconecto de aquí y digo, no te voy a hacer ni caso. Me concentro en lo que estoy haciendo y no le doy bombo a mis pensamientos a que imaginen o a que se pongan a pensar en situaciones terroríficas ni nada.
Simplemente digo, ya está tu cabeza por ahí intentando boicotearte o sabotearte. Entonces paso olímpicamente de ello y me concentro aplicando estrategias, herramientas que tengo ahora en cosas que estoy haciendo ahora. ¿Para qué? Para no alimentar esa red neuronal que me lleva a pensar en lo peor. Y así sufro menos y seguramente luego no se va a cumplir aquello que hubiera estado pensando. Entonces me evito sufrir doblemente. ¿Y te funciona siempre? Porque, a ver, te lo pregunto porque a mí me pasa un poco como a ti. Yo he tratado con la psicóloga todos estos aspectos y sé por qué vienen los pensamientos obsesivos en mi caso y aún así intento distanciarme. O sea, yo cuando vienen me distancio, los veo desde fuera y digo, vale, eres tú, estás aquí, voy a intentar no hacerte caso, vas a estar ahí, tampoco voy a echarte de aquí, pero bueno, no te voy a hacer mucho caso. Claro. Entonces, eso me sirve, pero hay veces en los que son tan recurrentemente y me pasa tan frecuentemente en un mismo día que al final acaban apoderándose de mí. Entonces, no Claro. sé si a ti siempre te funciona. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tenemos una tendencia al control sobre las cosas y hay ciertas cosas que no podemos controlar y que el hecho de querer controlarlas es paradójico y contraproducente. Entonces, no es que me funcione siempre o no, sino que yo lo hago para no alimentarlo. Pero luego es cierto que, claro, si es una situación muy conocida, la sé gestionar bien, pero no busco controlarlo, no busco que ese pensamiento no venga, porque solo el hecho de querer que no aparezca hace que suceda con más fuerza, ¿vale? Es como intentar engañarte, intentar autoengañarte, es imposible. Entonces, lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, no es intentar luchar contra ese pensamiento catastrófico, sino darle un primer repaso en el que tú digas, vale, que no te hago ni caso. Y que luego si ese pensamiento sigue estando ahí, simplemente puedes acogerlo, puedes sentirlo, decir, vale, pues estoy teniendo una serie de pensamientos, pero yo sé que esos pensamientos no soy yo. Sé que hay una parte muy catastrófica dentro de mí y que intenta boicotearme, pero como también sé que luego el 80 o 90% de estas cosas no se cumplen, voy a dejar que ese pensamiento esté ahí y en vez de luchar contra él, voy a dejarlo a mi lado. ¿Para qué? Para que vaya perdiendo fuerza. Porque si lucho contra ello, activo otros procesos de mi organismo, de supervivencia de mi cuerpo, porque ve que estás entrando en modo lucha, que hay algo que no te gusta. Tenemos que aprender a ser capaz de sentir todas estas cosas desagradables, porque si no, ese pensamiento añadido, como el que estaba diciendo de si llueve, llueve y ya está, pues vale, no nos gusta que llueva, pero sabemos que es necesario y que es importante. Pero si yo me pongo a darle un valor extra de vaya mierda de día, esto me ha limitado, me ha condicionado en otra situación, eso va a hacer que sufra yo más por ese acontecimiento. Pues esto es igual, yo puedo tener dolor y puedo ser capaz de sentir el dolor, pero si me pongo a pensar qué me habrá pasado, qué me habrá ocurrido, me habré roto algo, me pasará más días, me recuperaré antes, lo final lo que te complica no es el que tú sientas dolor, sino ese juicio que estás haciendo tú sobre el dolor. Con los pensamientos igual. Si tú tienes una tendencia a tener pensamientos saboteadores o muy obsesivos, el querer controlarlos va a producir un efecto paradójico, que es, a mí hay un ejemplo que me resuena mucho conmigo, que es el dormir. El querer dormir. Tú hoy en día que estás súper cansado y dices, wow, hoy necesito dormir, que mañana me madrugo un montón, que mañana tengo que estar descansado porque tengo un día duro, tal, no sé qué, y quieres dormir con mucha más fuerza. Pues ese día te va a costar posiblemente dormir más por tus ganas de querer conseguirlo. Y no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces esto. Y de decir, joder, me tengo que dormir, que mañana, que ya voy a dormir muy pocas horas y mañana voy a estar reventado. Solo el hecho de querer dormir hace que duerma, que tarde más en dormir. Y hay un momento en el que dices, mira, me rindo. Vale, pues no voy a dormir nada, mañana llevaré el día lo mejor que pueda y ya está. Y si tengo que dormir una hora, pues duermo una hora. Y ahí es justo cuando te acabas durmiendo. ¿Por qué? Porque estando la situación. Acepta, claro. Pero cuando te resignas a ese pensamiento, a ese dolor, cuando intentas luchar o cuando intentas controlar, el cuerpo interpreta que estás luchando contra algo y activa procesos de supervivencia. Y eso genera una mayor atención sobre lo que te perturba. Entonces, complica todo mucho más. Sí, a mí me pasaba así, sí que me pasaba. Antes de empezar con la psicóloga, tenía los pensamientos obsesivos que me pueden acudir ahora a la mente, los tenía, pero en vez de aceptarlos, los reprimía. Entonces,
puntualmente se podían ir, pero volvían con más fuerza. Cuando volvían con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza, ¿vale? Entonces entraba en un bucle de pensamientos obsesivos en el que cada vez me provocaba más ansiedad. Y con el dolor es lo que tú dices, pasa lo mismo. Si no aceptas que ese dolor está ahí e intentas buscar una solución, pues eso, afrontándolo de otra forma, que no sea reprimiendo ese dolor, pues al Claro. final va a ser mucho peor. Y quería también hilarlo con el tema que has comentado antes de la incertidumbre, porque el otro día escuché un podcast y decían que la clave del éxito en la vida, ya no solo profesionalmente ni en otros aspectos, sino en la vida en general, es la tolerancia a la incertidumbre, porque la vida está llena de incertidumbre. Entonces, tienes que aceptar que la vida es incertidumbre. No tienes que tener todo correctamente planificado, todo correctamente hilado, atado, porque en cualquier momento pasa cualquier cosa, te saca de ese carril del que ibas y te descuadra todo totalmente. Y yo eso lo he aprendido desde que me hice autónomo. eso eso me ha ayudado a aceptarlo mucho más. Claro, es esto, al final lo que tú dices, como la incertidumbre, nosotros no podemos tener controlado todo en la vida, nosotros podemos tener unos planes, unas ideas, pero al final la vida tira por un lado que yo pensaba que no iba a ir por ahí, al final todos tus planes se acaban truncando. Esto es igual, nosotros tenemos que intentar salir de nuestra zona de confort y abrirnos al hecho de que van a sucedernos cosas en la vida que no nos van a gustar, que no vamos a saber controlar, que nos van a hacer sufrir. Y aceptar eso es liberador, porque, oye, yo no puedo controlarlo todo y al querer controlarlo continuamente, eso me resta mucha energía, me consume mucha energía. Entonces, tengo que aprender también a ser capaz de saber funcionar en escenarios donde no tengo ningún control y decir, pues mira, me lanzo a la piscina, creo que tengo unas herramientas y un conocimiento suficiente como para poder tirar y poder surfear ciertas olas y vamos a ver qué sacamos de aquí. Entonces, bueno, pues esa tolerancia a la incertidumbre, lo que tú dices, te ayuda a muchos aspectos de la vida, en el ámbito personal, profesional o social. Y al igual que el dolor, también podemos hacer eso. Yo sé que el dolor forma parte de la vida. ¿Cómo no me va a doler si me estampo de boca contra una pared? ¿O cómo no voy a sufrir si se me muere un ser querido? El sufrimiento del dolor forma parte de la vida y si lo aceptas y entiendes que esto va a ser así, cuando llegue un momento, que llegará, podrás aceptarlo con más facilidad y podrás recuperarte de esa transición más rápidamente. Sin embargo, si tú dices, vale, yo todos mis factores los tengo controlados, mi vida está perfecta, no tengo ninguna cosa que se me escape por ahí, cuando pase algo que no sepas controlarla, eso te va a generar un sufrimiento y va a hacer que tengas más dolor, va a hacer que sea más duradero, va a hacer que sufras mucho más por no estar controlando y te va emocionalmente a afectar mucho más en el sentido de sufrimiento, de incertidumbre, de rabia, de frustración. O sea que pienso que en ese sentido muchos pacientes, yo el primero en su día, que pequé y muchos pacientes pecan de decir, vale, pues tengo dolor, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Sí y no. Una cosa es responsabilizarte de los factores que te están llevando a esa situación y otra cosa es querer controlarlo todo, porque ese control se te va a poner en contra. Entonces, yo puedo responsabilizarme y decir, vale, acepto este dolor, voy a transitar con él, voy a intentar reducir la importancia que le he dado, pero no voy a intentar controlarlo porque ese control no va a ser el que tú quieres ni se va a dar de la forma en la que tú quieres. Entonces solo te puede traer un perjuicio más que un beneficio. Sí, sí. Decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Es un poco lo que venimos hablando. El mismo Marco Aurelio también decía, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es un punto de vista, no la verdad. Claro. Esto, a mí es que todo esto me encanta. Me encanta porque he aprendido que con el paso de los años es fundamental para la vida y para el sufrimiento y para el dolor. Porque al final, realidad, o sea, no hay una única realidad. Está tu realidad y está mi realidad. Y tu realidad depende de tu cabeza, de tu forma de ver las cosas, de tu forma de interpretarla. A mí hay dos cosas que me gustan mucho y es una imagen de un dibujo en el suelo que pone un 6 y uno sale señalándolo y dice 6 y el otro desde el lado contrario dice 9. ¿Quién tiene la razón?
desde su punto de vista cada uno. Entonces, que tú Claro. tengas la razón no quiere decir que yo esté equivocado. Los dos puntos de vista son válidos porque dependen de dos interpretaciones diferentes. Pues esto es igual, ¿no? La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu realidad sea mejor o peor. Hay un filósofo que decía, Gandhi, decía, cuida de tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida de tus palabras porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida de tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y además hilamos esta parte de hábitos que hablamos al principio. Al final, Mm, también lo que decía y es, mi cerebro, mi sistema nervioso no distingue de lo real y de lo imaginario. Y si mis pensamientos son muy catastróficos, mi cerebro lo va a interpretar como catastrófico y va a actuar en consecuencia. Entonces, creo que cuidar la forma en la que vemos las cosas, intentar ver un punto de vista, no hablamos del falso positivismo ni de que todo es bonito y maravilloso, no. Hablamos de buscar una manera de ver la situación dolorosa y jodida desde un punto de vista que no te meta tanto en el pozo, de un punto de vista más resiliente, más adaptativo, que digas, vale, no tienes que estar pensando, bueno, no te preocupes, todo va a pasar y mañana seguro que estás mejor. No. Decir, vale, hoy estás jodido, ¿qué puedes hacer para salir de ahí? En vez de estar pensando, ostras, esto es terrible, no me lo merezco, porque a mí, no, buscar un pensamiento, una interpretación diferente, mejor. Yo lo comento mucho con mis pacientes y es, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides cómo te afectan. ¿Por qué? Porque tú ujú, te afectan, porque tú decides cómo quieres interpretar esa situación. A mí una persona me la puedo cruzar por la calle o un vecino me lo puedo cruzar y darle los buenos días y que no me responda y pensar, joder, qué antipático, vaya idiota, la próxima vez no le saludo, qué asco de gente, o puedo pensar, bueno, a lo mejor no me ha oído, a lo mejor ha tenido un mal día, a lo mejor le ha sucedido alguna situación, yo qué sé. Entonces, yo puedo justificar siempre, no sé si será verdad o no, pero el hecho de pensar eso, de ponerme mejor en esta forma de interpretarlo, va a ayudar a que a mí me afecte menos, ¿no? Pues esto es igual. Tus pensamientos pueden contribuir a que la respuesta de tu cuerpo sea mejor. Entonces, si tienes unos pensamientos más racionales, más lógicos, no hablamos de exceso de positivismo, pues eso va a ayudarte más a salir de ahí y a no enfermar con tanta facilidad. ujú. Sí, además también hay que tener en cuenta, un poco referido a la opinión que tienen los demás y la opinión que tienes tú. eh, no sé si la totalmente con esto, pero es un poco la falsa creencia esa, que ya se está viendo cada vez más, de que el dolor crónico es para siempre y que tienes que aprender a convivir con el dolor crónico. En cierto modo, tienes que aprender a vivir con él porque, no me gusta utilizar esta frase, pero realmente sí que es verdad que a través del conocimiento, de las herramientas que tienes y tal, vas a aprender a vivir mucho mejor incluso teniendo dolor crónico, ¿no? Entonces, por Claro, un lado, yo ahí matizaría y lo que tienes que hacer es aprender a vivir con el dolor, no con el dolor ujú, crónico. sí, correcto. Vivir con el dolor porque forma parte de la vida. Lo que no forma parte de la vida es que sea crónico, que sea tan duradero. Ujú, Si eso eso se es. da, no tienes que aprender a convivir con ello. Lo que tienes que hacer es aprender a encontrar las causas que te han llevado hasta ahí y solucionarlas. Porque al final Ujú, la gente acude a un profesional y dice, no, a un médico, ¿no? Que son muchos profesionales que de primera elección a los que acuden las personas con dolor crónico. No, pues esto, mira, te tienes que acostumbrar a vivir con ello. No, perdona, no. Lo que tengo que hacer es ujú, encontrar un buen profesional que me ayude a salir de aquí. Lo que sí que te tienes que acostumbrar es que si te das un golpe, te duela y lo aceptes, porque te has dado un golpe. Eso sí, pero cuando hablamos ya de la palabra crónico, para nada hay que resignarse a ello y aprender a convivir con ello. Es mi opinión, ¿eh? No sé, no creo que a nadie le guste aprender a convivir con el dolor crónico. ujú. No, claro, claro. Por eso te digo que no me gusta utilizar esa frase, pero que en cierto modo no es aprender, sino que lo que tú dices, cuando viene ese dolor, porque tú puedes haber tenido un dolor crónico lumbar, por ejemplo, ya haberte deshecho en cierto modo de él, pero que aparezca de vez en cuando. Ese mismo dolor que has tenido durante 5 o 10 años, que vuelva a aparecer en momentos puntuales. Entonces, ya sabes, ya tienes las herramientas, ya conoces o cómo funciona el cuerpo y por qué te está mandando ese mensaje el cuerpo, entonces lo vas a afrontar de una manera diferente, ¿no? Claro. Y luego también lo que quería hilarlo era con lo que comentas tú de los profesionales, la narrativa que utilizan, porque esa narrativa de los profesionales desactualizados, profesionales sanitarios desactualizados, que no saben o no conocen las herramientas actuales para afrontar el dolor crónico, puede hacer mucho perjuicio y en realidad creo que lo hacen, ¿no? Porque dan un mensaje muy desesperanzador.
Y hilando con lo que hemos dicho antes de Víctor Frankl, justamente la desesperanza, el no tener esperanza a curarte, es una de las cosas que más te limitan a la hora de poder eliminar el sufrimiento que conlleva el dolor crónico. Entonces, sí que, o sea, no me gusta tampoco generalizar porque creo que también hay muchos profesionales médicos que están actualizándose en dolor y tal, pero que cuando mandar el mensaje a la gente que cuando vayas al médico y te diga una cosa que a priori la interpretes como negativa o desesperanzadora, que intentes buscar o otra opinión o intentar educarte por tu cuenta, buscar información en páginas web de calidad, en libros, etcétera. Que no te quedes con lo que te ha dicho el profesional. Eso es. Al final, mira, una de las cosas que hablo en el libro es que las palabras importan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales podemos arruinarle la vida a una persona o darles otra vez vida, ¿no? Ante su situación. Yo, cuando una vez que tuve una lesión en las muñecas, porque tuve una inflamación en unos tendones de esquiar, que me pasé de la raya, no podía trabajar. No podía trabajar y necesitaba cogerme una baja sí o sí, porque no podía ni de coña ni abrir los dedos siquiera. Y me acuerdo que me atendió una traumatóloga que me dijo que ni se me ocurriera volver a hacer ejercicio nunca más, que bastante tenía yo ya con la profesión de fisioterapeuta y que bastante caña le daba yo a mi cuerpo. Claro, esas palabras en una persona con conocimiento como yo era en ese momento, pues me entraban por un oído y me salían por el otro. Yo puse ahí mi barrera y dije, madre mía, lo desinformada que está esta mujer. Y dije, mira, Alfonso, no le digas nada, que te dé la baja y te vas y ya está. Claro. Pero claro, acude otra persona que no tiene conocimiento y da por hecho que la persona que le está atendiendo es una persona experta o especializada. Y si esa persona te dice, olvídate de hacer tu deporte favorito, a lo mejor te arruina la vida. A lo mejor esa es la única forma de desahogo que tenías tú después del trabajo o después de situaciones muy asfixiantes o la única forma que tenías tú de sentirte vivo o lo que sea, te cortan las alas y ¿qué? Entonces, es muy importante porque muchas veces queremos decir algo, pero nuestras palabras no van en consonancia. Como por ejemplo cuando le decimos a alguien, oye, tienes dolor crónico. Vale, es correcto, tienes dolor crónico. Lo que pasa es que es mejor usar un vocabulario diferente para no dar pie a equívocos. Por ejemplo, nosotros sabemos que dolor crónico significa dolor persistente, dolor duradero. Y si yo sé que esa narrativa, esa forma de comunicar dolor crónico perjudica a mi paciente porque le hace ver que o cree saber o pensar que es para siempre, pues a partir de ahora voy a decirle que tiene un dolor persistente o duradero y que necesita hacer un trabajo diferente al que ha hecho hasta ahora. Entonces esa narrativa, como tú dices, o esa forma de comunicar qué es lo que le está ocurriendo al paciente o a la persona, es muy importante porque te puede ayudar o a salir de ahí o te puede perjudicar hundiéndote muchísimo más. Sí. El otro día una paciente me llegó bastante incómoda, bastante cabreada, porque decía que había ido al traumatólogo, le habían hecho una resonancia, no recuerdo exactamente por qué, pero bueno, le habían hecho una resonancia y el traumatólogo la citó y le dijo que si no tenía dolor. Y ella dijo, no, yo no tengo dolor. Y dice, tiene usted una columna vertebral con una persona de 80 años, cuando la mujer tenía 50 y algo, Muy tiene bien. 50 y algo, vamos. Entonces, claro, yo lo primero que le dije, o sea, a ver, No vuelvas más. metí alguna puñeta por ahí, pero claro, lo primero que le dije, no vuelvas a esa persona, no acudas más a esa persona, y lo segundo fue ya decirle lo que realmente tenía que escuchar, ¿no? Pero es lo que te digo, que creo que todo ese tipo de comentarios que no sé si realmente lo hacen con conciencia o sin conciencia, quiero pensar que no, que simplemente están desactualizados, No creo. hacen muchísimo daño. Entonces, como mensaje principal, vamos, no os quedéis con los mensajes que os afecten negativamente, los mensajes desesperanzadores, sino que busquéis otra vía alternativa. Claro, una opinión diferente. Decía Epicteto, Epicteto, y ya vamos terminando aquí la frase estoica. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Al final, yo creo que todas las frases estoicas, o la mayoría, vienen a decirnos un poco, no lo mismo, pero están todas en el mismo hilo, ¿no? Sí. Entonces, Para mí la base de una recuperación es tener una buena filosofía ante lo que te está ocurriendo. Pues lo que hemos dicho antes, el dolor forma parte de la vida y eso no lo podemos controlar. Lo que sí que podemos controlar es cómo reacciono yo ante ello. Es decir,
¿Qué hago? ¿Me hundo o busco soluciones? ¿Veo el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Me pongo a plantear lo mal que estoy, lo jodido que estoy y todo lo que me va a suponer? ¿O cojo el problema de responsabilizarme? ¿Qué problema eliges, no? Pues yo elijo el problema de, vale, vamos a investigar qué está ocurriendo aquí. O simplemente, oye, que muchas veces sentimos dolor y no tiene por qué significar nada. Simplemente mi cuerpo puede percibir señales o sensaciones de las que yo no me entero y reacciona. Y a lo mejor a mí hay veces que me puede dar un latigazo en el cuello o una sensación como de calambre y no le doy más bombo, no le presto atención, simplemente la he sentido y ya está, y continúo. Porque sé que eso puede ser algo temporal o momentáneo. Si yo ya veo que se repite con asiduidad, que es muy frecuente o que cada vez va a más, entonces ya me paro a analizar un poco la situación o pensar qué es lo que está ocurriendo o qué me está queriendo decir un poco mi organismo, ¿no? Y a partir de ahí ya actúo un poco en consecuencia. Pero no es el dolor en sí mismo lo que nos perjudica o lo que lo cronifica, sino nuestras respuestas asociadas, nuestras conductas, la forma en la que yo decido responder a ese dolor. Decido quedarme en casa y no moverme más hasta que el dolor se me quite, dejo de entrenar hasta que no se me pase por completo, paro mi vida hasta que ese dolor no se vaya, entrando en una paradoja, en un círculo vicioso de alerta o alarma corporal. Claro, yo puedo decir, vale, puedo aflojar un poco mi ritmo de vida, mi entrenamiento, puedo aumentar un poco mi descanso, puedo ampliar las cosas que me benefician o disminuir un poco las cosas donde me doy más caña y veo un poco a ver cómo responde mi cuerpo, porque a lo mejor tu cuerpo lo que necesita es un poco de descanso, a lo mejor tu cuerpo necesita un poquito más de dosificación, de que le cuides un poquito más o de que te fijes si estás descuidando algún aspecto de tu vida. Entonces, simplemente haciendo muchas veces pequeños ajustes en estos dolores puntuales, eh, haces una respuesta más adaptativa que si te entrara miedo, que si catastrofizaras, si estuvieras hipervigilando continuamente a ver cómo ese dolor evoluciona o estás muy pendiente de ello. Entonces, esas respuestas maladaptativas son las que te van a perjudicar haciendo que luego se te cronifique. Entonces, esta filosofía, la filosofía estoica un poco de lo importante es cómo reaccionas ante las cosas, tiene muchísimo sentido muchos años después. Sí, sí, incluso cuando tienes dolor, aún no estando el dolor cronificado, ante dolores más agudos, el hecho de simplemente tomarte un fármaco cada vez que viene un dolor ya es un tipo de conducta Claro, que no te va a beneficiar. yo ahí lo que digo es que estás malcriando a tu organismo. Al final es como Sí. hoy en día, como si el niño llora y le das la consola o el móvil para que se calle. Eso a corto plazo te va a venir súper bien porque se calla y te deja tranquilo. Pero a largo plazo le vas a malcriar y luego a la mínima te lo va a pedir o luego no va a tener tolerancia a la frustración. Pues esto es igual. Si tú a la mínima que sientes dolor, por el hecho de no querer sentirlo, acudes a una respuesta fácil, como pueda ser un fármaco, estás malcriando tu organismo, primero, engañándole, porque no estás escuchando lo que te quiere decir, porque esa sensación de dolor a lo mejor te ayuda a cambiar algún aspecto de tu vida y si te la quitas de encima rápido, ya sea con pastilla o masaje, porque mira, a mi paciente es que me dice, oye, dime si tienes cita, que me acaba de dar un dolor y es que me duele mucho. Digo, joder, digo, a lo mejor mañana se te quita. Pero claro, tenemos esa cosa de no querer sufrir, no tenemos cero tolerancia al dolor, cero tolerancia a la frustración. Y claro, eso lo que hace es que mi organismo, primero, no se entere intentando engañándole, tú no te enteres, perdón, de lo que tu organismo te está diciendo. Y segundo, que lo malcríes en el sentido de que a la mínima sensación necesite esa respuesta de fármaco para calmarse. Sin embargo, podrías responsabilizarte, aprender a llevar a cabo unas respuestas más adaptativas en las que a medio plazo contribuyan. Me gusta mucho la analogía esa del niño. No la había escuchado nunca, pero es verdad. Pues me la inventé el otro Realmente, día. sí, 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 es me salió. buenísima, tío. Mira, me viene al hilo. Es buenísima, buenísima. Me parece cojonuda para aplicarlo con los pacientes. Voy a poner derechos de autor. Sí, 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 pónselo porque además es que se entiende rápido, se Sí, entiende rápido. sí. Vale, y vamos con la última frase. Tengo por aquí apuntado que decía Séneca, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo lo hace con el cuerpo. Aquí me recuerda mucho a la palabra resiliencia, la palabra dosis hormética, ¿no? La dosis hormética es aquella dosis de un estresor que tú aplicas en tu cuerpo y que en una dosis adecuada
te fortalece en un futuro, ¿no? Ante esa misma situación. Véase, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, si empiezas a hacer ejercicio y vas durante 15-20 minutos al gimnasio, el día siguiente que vuelvas o la semana siguiente a la que vuelvas, vas a ser capaz de aplicar un poquito más de intensidad ante ese mismo entrenamiento, ya sea cardiovascular, de pesas, tal. Ahora, sí que es verdad que si vas al gimnasio el primer día y en vez de 15-20 minutos, que es lo que tu cuerpo es capaz de tolerar, te metes una hora de ejercicio, es posible que ya no sea una dosis hormética, sino que has pasado los límites de tolerancia de, que tu cuerpo es capaz de soportar, ¿no? Entonces, ¿qué nos Claro. cuenta respecto a Pues esto? mira, pues, obviamente coincido más que nada porque la he escrito yo, entonces, ¿qué te voy a decir? Pero te cuento porque la pongo. Mira, yo, por ejemplo, cuando tuve dolor crónico fueron los 2, 3 peores años de mi vida. Yo pensaba, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué me aporta a mí esto? Esto es una mierda, esto a mí no me ayuda. Entonces, claro, yo no veía nada positivo en ese momento, pero gracias a ese sufrimiento, hoy en día me dedico a lo que me dedico y ya sé cómo responder ante dolores o ante momentos de la vida en los que sufro. Y ya no me incapacita, ya no me invalida tanto, ya no me mete en ese pozo sin fondo. Entonces, las dificultades fortalecen la mente. ¿Por qué? Porque primero, creas más tolerancia y haces que tu cuerpo o que tú respondas con más facilidad ante un suceso o que lo hagas con menor sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás más acostumbrado. Pues lo que hablábamos del niño, ¿no? Un niño que está acostumbrado a que le digan no de vez en cuando, no va a dar tantas pataletas cuando un día le digas no, porque ya está acostumbrado y ha generado tolerancia. Esto es igual. Si yo aprendo a tener tolerancia a momentos de dolor puntuales, va a hacer que en otro momento puntual de incertidumbre me venga un dolor y yo no responda tan adversamente, sino que sepa, como he tenido tolerancia, sepa responder con más calma, con un comportamiento más adaptativo, ¿no? Y al final es así. Cuanto más nos exponemos a momentos de sufrimientos, la experiencia, pues dicen, ¿no? La experiencia es un grado. Y la experiencia es eso, el vivir situaciones complicadas y aprender a enfrentarte a ellas. Entonces, si has pasado por muchas situaciones, seguro que has aprendido mejores formas de enfrentarte más adelante. Pues al final esto es un poco lo que quiere decir. Y con el gimnasio y el entrenamiento igual. Tú tienes un cuerpo débil y al principio lo tienes que entrenar, lo tienes que trabajar y tu cuerpo sufre con esas agujetas, ¿no? Pero luego lo que va a hacer es que a medio y a largo plazo, como has estado inculcándole y has generado tolerancia al entrenamiento, a la sobrecarga, a esas agujetas, a las molestias, cuando tú tengas luego otra situación, tu cuerpo va a responder mejor porque es más fuerte, es más resistente. Si tú tienes que correr para coger el autobús, tu cuerpo no se va a cansar tanto y vas a estar con la lengua afuera. O si tienes que coger a tu hijo o levantar un objeto pesado, como has dado a tu cuerpo tolerancia al esfuerzo y has trabajado los niveles de fuerza y de resistencia, vas a poder mover ese objeto con menos sufrimiento y con menor coste de energía. Pues al final esto es igual. En ese momento te estás poniendo un coste, un esfuerzo, pero luego a medio y largo plazo tienes una recompensa, que es mayor adaptación y menor esfuerzo. Y claro, y una vez que consigues los objetivos, por ejemplo, un objetivo que te hayas marcado, siguiendo con esto del ejercicio, si tú ya empiezas a ver resultados en ese entrenamiento que estás haciendo, ya sea de composición corporal, de aptitud física, de coordinación, de lo que sea, vas a darle un sentido a esa molestia, a ese sufrimiento que estabas pasando, ¿no? Entonces, cuando vuelva a venir, en este caso, cuando vuelvas a tener dolor, sabes que el tolerar esa molestia, el hecho de hacer ejercicio o moverte o hacer lo que estés haciendo con ese dolor, con esa molestia que estás teniendo, a la larga es beneficioso. Le vas a encontrar un sentido a eso que estás, a ese sufrimiento que estás teniendo. Y ahora que dices eso, me viene a la mente una cosa que creo que no hay, por lo menos yo no lo conozco, una demostración científica de ello. Pero el ejercicio físico está más que demostrado que es una de las herramientas más potentes para el dolor crónico, ¿no? Para mejorar tu calidad de vida y favorecer esa recuperación de dolor crónico. Creo que en cierta medida, ya te digo, esto no está demostrado, es una opinión mía, creo que en cierta medida es porque acabas haciendo tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, me duele, pero creo que son agujetas del gimnasio. Y eso hace que esa interpretación de la que hablábamos al principio no sea catastrófica, sino que le estás dando un sentido, un porqué. Y un porqué racional y lógico, no alarmante y preocupante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medio plazo has generado tanta tolerancia a sentir dolor o a sentir molestias que luego eres capaz
de sentir otro tipo de dolor con menos sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado a un dolor parecido, ¿vale? Que no te hace sufrir tanto, pero ya en cierta medida estás ya más, digamos, unido a esas molestias, a ese dolor, ¿no? Y yo creo que en cierta medida puede ser beneficioso por eso, porque te enfrentas a las molestias, al dolor, a esas agujetas posteriores, y creo que te predisponen más a luego poder tolerar el otro dolor, el dolor desadaptativo más intenso. 100% de acuerdo, tío. 100% de acuerdo. ¿Cuánto llevamos? Pues creo que ya una horita, ¿no? O menos, 45 minutos o algo así. No sé, yo te diría que más, 40 una hora, minutos, creo que 40 minutos. Porque hemos empezado, sí, creo que sobre 20. Sí, justo. Bueno, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien. Yo creo que hemos puesto muchos ejemplos y muchas metáforas sobre las frases y las hemos desglosado que dan conocimiento para que muchas personas entiendan cositas sobre el dolor crónico y les pueda beneficiar. Sí, hemos hablado mucho de herramientas, pero creo que también la parte educacional se ha entendido bastante. No hemos ahondado en cómo funciona el dolor, en por qué pasan las cosas, por qué se siente miedo. Pero bueno, hemos dado, yo creo, pildoritas, sobre todo has dado tú muchas pildoritas de qué es lo que pasa en la cabeza, que hay que entenderlo, que hay que educarse, que hay que leer, ver vídeos, buscar profesionales que aporten información de calidad. Claro. Y eso, básicamente entender el proceso y obtener herramientas que nos ayuden. Sí, y además que mira, por mucho que nos neguemos o por mucho que pueda sonar chirriante, es muy importante aprender a gestionar y entender nuestras cabezas. Porque nuestras cabezas son las que yo les llamo que es el centro de mando. El sistema nervioso es el centro de mando y controla nuestro cuerpo. Entonces, si uno aprende a entender su cabeza y aprende que el dolor depende en gran medida de ello, no porque te lo inventes, sino porque la interpretación que puedas estar haciendo tú sobre tu situación no sea la correcta, creo que eso te puede ayudar a resolver tu proceso mejor. Entonces, hay una cosa que está clara y es que haciendo lo mismo, si haciendo lo mismo no has visto un resultado, tendrás que cambiar y dejar de hacer siempre lo mismo. Y cuando hablamos de eso es dejar de buscar herramientas, dejar de buscar técnicas, dejar de buscar esa explicación o ese diagnóstico que te diga qué es lo que tienes y empezar a hacer cosas que sí que puedes responsabilizarte y que sí que están bajo tu control, que es entender cómo funciona todo el dolor en nuestro cuerpo y en nuestra mente y entender y conocer conceptos que te ayuden a razonarlo mejor y a comportarte mejor y a responder de una forma mejor. Entonces, creo que esa parte, pues eso, no hemos hablado mucho de herramientas porque las herramientas es lo menos importante, por decirlo de una manera, sino hemos hablado de lo costoso, de lo que no nos mola a nadie, pero que realmente es lo más eficaz. O sea que yo creo que es importante. También creo que es importante recalcar a la gente que tiene que ser parte activa del tratamiento. O sea, que no busquen que ir a un profesional y que les dé la solución mágica y rápida, que les dé la pastillita que soluciona todo, porque la parte más importante es la parte activa que el paciente hace, o sea, lo que se lleva para casa y lo que aplica luego cuando está en casa, no lo que hace la hora que Claro. está en el tratamiento. Entonces, el ser parte activa, yo creo que la concienciación de ser parte activa, yo creo que es primordial y no buscar las soluciones mágicas de me voy a hacer rico con esta inversión. Claro. Es lo típico que se escucha ahora. ¿A quién no le gusta poder responsabilizarse sobre su situación? ¿A quién no le gusta saber que soy yo el que puedo hacer más por mí que los demás? Porque al final muchas veces estamos esperando a aquella consulta que nos diga qué hacer, a ese profesional que nos trate. Sin embargo, si somos nosotros mismos los que podemos hacer las cosas, joder, es más gratificante porque primero, sabes que has salido de ahí en cierta medida gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio. Y segundo, porque no tienes que esperar a un momento en concreto para hacer cosas en tu beneficio, sino que en cualquier momento una lectura te puede ayudar y tus propios hábitos de vida son los que te van a sacar de ahí. Hablamos de hábitos externos como puede ser deporte, alimentación y tal, o hábitos internos como mi calidad de mis pensamientos o mi nivel de autoexigencia que hemos hablado antes. O sea que en ese Pero sentido, todo eso conlleva un esfuerzo grande y creo que claro. Pero la merece la pena. humanidad, Pero merece sí, la pena. en general la humanidad queremos el resultado sin pasar por el proceso. Y el proceso
es costoso, sí, requiere tiempo, sobre sí. todo que la gente se conciencie de que es un proceso costoso y que requiere tiempo, que hay que dedicarle horas, que hay que poner mucho de nuestra parte, que no va a ser Claro, fácil para nada y, y eso creo que es claro. el mensaje. Sí que es cierto que requiere tiempo, pero hay veces que no. Hay veces que esto se produce así. ¿Vale? Hay veces que esto es muy rápido. Yo en mi caso tardé muy poco. Sufrí durante mucho tiempo, pero luego lo interpreté muy bien y lo comprendí muy bien. Quiere decir que al final muchas veces esto, si tú identificas bien la causa y bien la raíz del problema, te puede llevar mucho menos tiempo que si vas dando palos de ciego o que si vas mejorando la casa por el tejado. Entonces, hay veces que requiere mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero hay otras veces que yo he sacado personas adelante con dolor crónico y con fibromialgia después de 30 años o 20 años y en mes y medio se lo han quitado de encima entero. Yo, por ejemplo, mi dolor crónico en el cuello me lo quité en un día. Comprendiendo y aplicando una serie de cosas, me hizo un clic en la cabeza y todo cambió. Entonces, muchas veces es buscar ese clic que te haga en tu cabeza. Nosotros no somos magos ni vamos a darte la técnica milagrosa ni el conocimiento milagroso. Te vamos a dar un conocimiento para que tú lo interiorices, lo interpretes y hagas ese clic dentro de ti y digas, joder, esto es lo que me está pasando y por esta razón me pasa esto, esto y esto. Entonces voy a mejorar esto y a ver qué ocurre. Entonces a partir de ahí dices, ostras, he hecho esto y no se ha dado como hasta ahora. Anda, y eso hace un clic en tu cabeza que a partir de ahí te da más esperanza, más claridad y todo cambia. Entonces, bueno, puede ser en cuestión de meses, pero también si lo interpretamos y lo comprendemos bien y averiguamos las causas que nos han llegado ahí, puede ser algo también rápido. No sé si has reflexionado tú sobre esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿hay alguna característica común en esos pacientes que tú ves que mejoraron tan rápido? Pues me he planteado lo contrario. Me he planteado qué rasgos de personalidad son más propensos a favorecer la prolongación del dolor en el tiempo. Por otro lado, también lo que tú dices, ¿no? Pues mira, sí, me he dado cuenta de que personas que son más positivas, personas que se centran menos en el problema y continúan su vida más adelante a pesar de las dificultades, son personas más resilientes. Entonces, personas con esta capacidad, además hay muchos estudios que lo han demostrado, ¿eh? Personas con gran capacidad de resiliencia son personas que sufren menos y que tienen menos dolor. ¿Por qué? Mm, Porque esa parte cognitiva, esa parte de aprender a razonar o interpretar las cosas, ellos no son tan catastróficos, como por ejemplo, que es un rasgo que sí que lleva un poco a cronificar, ¿no? El catastrofismo, el exceso de control y, bueno, luego los hábitos de los que hablábamos. Pero sí hay muchos rasgos que caracterizan una mejor recuperación, como por ejemplo la resiliencia. ¿Y el nivel educativo? ¿Tú crees que...? Sí, por supuesto, aunque bueno, también piensa que hay personas que aun no teniendo ni idea de la parte teórica, a su manera saben actuar de una forma muy adaptativa. Entonces, tú fíjate, hay personas que no tienen dolor nunca o que, perdón, que cuando tienen dolor, ese dolor es un pasatiempo rápido. ¿Por qué? Porque la forma de razonarlo, la forma de interpretarlo, no es catastrófica, es más lógica, es más racional, es de restarle importancia, es de seguir adelante. Bueno, pues esto ya se irá. Y no le da más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que su organismo no entre en esa alerta y no se pongan a hipervigilizar, sino que digan, bueno, pues esto ya será, no le doy más importancia. Esas personas, aún no conociendo nada sobre dolor, no sufren tanto y no tienen ese dolor continuo. Entonces, obviamente, si ya estás en un proceso en el que sufres dolor, el conocimiento es fundamental. No, claro, porque a mí me venía a la cabeza pues esa gente que quizá no tiene un nivel educativo mínimo para entender cuáles son las bases de cómo funciona el dolor y por qué ocurren las cosas, pero sí que es verdad que a lo mejor mediante analogías, mediante las explicaciones más fáciles, pues pueden llegar a entenderlo y si además se junta con eso que tú dices, que sea una persona mucho más positiva, que no catastrofice tanto, que quizás no esté tan pendiente continuamente a su dolor, el proceso de recuperación sea mucho más rápido, claro, tiene sentido. Claro. De todas formas, al final esto tiene todo muchos matices, ¿eh? Porque al final no le puedes pedir a una persona que está muy jodida, que está sufriendo mucho, que sea positivo. Es lo que hablamos antes, ¿no? De Ya. falso positivismo. No hay que buscar el falso positivismo, sino un positivismo adaptativo, un positivo racional y lógico, que digas, vale,
no, el dolor no dura para siempre. Lo que pasa es que en el momento en el que estás ahí, estás muy jodido. Sí que es cierto que el dolor te puede durar muchísimos años o toda la vida si no resuelves las causas que te lo están generando, si sigues teniendo esa china en el zapato y no te has parado a averiguar qué es lo que está ahí, ¿no? Pero, pero pienso que sí, que estas personas que están muy jodidas, no hay que decirles que vean el lado positivo, que vean el vaso medio lleno, no. Lo que hay que es aportarles una interpretación más racional y más lógica, Ujú. más adaptativa a su situación. El positivismo, cuando una persona está con mucho dolor durante mucho tiempo, es muy complicado y no es lógico ni tiene sentido. Sobre todo porque tampoco sabes el nivel de sufrimiento que tiene esa persona. O sea, te puedes hacer una idea, puedes asemejarlo a situaciones en las que tú también has sufrido, pero no sabes, cada persona sufre su dolor de una forma diferente, es muy subjetivo. Entonces, es que tú le digas que sea positivo sin haber estado tú en esa situación, denota poca empatía, ¿no? Realmente. Entonces, Claro. Y lo que hablamos, esto es lo que hemos hablado antes, que al final tratamos personas. Y lo que tenemos que hacer es conocer a la persona, conocer su entorno, conocer qué valor le da a los problemas, si sufre mucho o poco con las cosas y a partir de ahí intentar adaptarnos nosotros a ellos, a su entorno e intentar pues facilitárselo. total. Muy bien, tío. Pues hasta aquí el pescado vendido. Muy bien, nada, yo creo que va a ayudar mucho, yo creo que va a ayudar mucho y sobre todo porque ha sido un lenguaje muy distendido y poco coloquial y técnico, o sea que creo que Sí, sí, sí. una avenida sobre dolor, creo que se puede entender todo perfectamente. Sí, sí, yo estoy muy contento con todo lo que hemos hablado. Lo, más o menos todas las cosas que quería que tratásemos las hemos hablado, nos hemos explayado y nada, espero que quien la haya visto por lo menos le haya calado, haya entendido todo o casi todo y que bueno, si con una persona a la que le llegue y le caiga el mensaje con este vídeo, a mí, vamos, por mí, yo estoy más que satisfecho. Claro, aunque sea, pues que sea el motivo del cambio, ¿no? El motivo de indagar un Sí, poco eso más. es. Al final, bueno, a lo mejor esto es insuficiente para una persona con dolor, pero puede ser el motivo suficiente para que dé un paso más al frente e intente investigar, intentar conocer o aprender, ¿no? Que seamos a lo mejor, o que este vídeo pueda ser el precursor para el cambio de algunas personas, también sería algo muy bueno. Sí, sí, ese empujoncito, ¿no? Ese empujoncito que necesita mucha gente para, venga, que está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Ese empujoncito para empezar a indagar y buscar la solución a su problema. Claro. Así que nada, pues, Alfonso, Nada, un placer, Alberto. un placer.